de regreso, muchísimas gracias. Lo prometido es deuda. Está con nosotros como cada jueves nuestro doctor, su doctor de cabecera, porque nuestro urólogo Mario Ramírez Negrín nos va a hablar hoy de cáncer de testículo. Que fuerte, porque además lo que estábamos hablando un poquitito antes es que de alguna forma es una enfermedad silenciosa. Así es. Bueno, es lo que vamos a empezar a platicar. Entonces, primero, testículo. ¿Qué quiere decir testículo? Viene del latín testis, que quiere decir testigo, y culus, que es un sufijo que se utiliza para decir diminutivo. Entonces quiere decir como un testigo pequeño, diminutivo, ¿no? ¿Los testículos para qué sirven? Los testículos producen hormonas y también para producir espermatozoides. Todo esto con la finalidad reproductiva. El cáncer de testículo no es un cáncer tan frecuente. Se dice que es el 1% de todos los cánceres en los hombres, pero lo más importante es que se presenta en hombres entre 15 y 35 años. Entonces son en cáncer en una población joven, ¿ok? ¿Cuál es lo importante? Se dice que hay 72,000 de casos nuevos en el mundo al año, y en México son alrededor de 4,500 a 5,000 al año, más o menos, ¿ok? El 9,000 son las personas que se llegan a morir de esto en el mundo. Entonces, sí es un cáncer que a lo mejor no provoca tanta mortalidad. Una de las ventajas es que puede llegar a ser curable. Entonces es muy importante siempre tratar de ver los factores de riesgo y revisarse. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Los factores de riesgo para tener un cáncer de testículo son: 1, tener criptorquidia. ¿Criptorquidia qué quiere decir? Que el testículo no haya bajado al escroto. Esto se supone que el testículo tiene que ya estar en el escroto al nacer o de los primeros 6 meses hasta el año, ¿ok? Entonces es muy importante revisar a los niños cuando nacen y durante su infancia, revisar que los testículos estén en el escroto. Número 2, el factor de riesgo es haber tenido un cáncer de testículo en uno de ellos. ¿Por qué? Porque también puede dar en el otro testículo, ¿ok? Ahí es muy probable que sí dé. Existe la posibilidad, se tiene que mantener una vigilancia. No quiere decir que sea muy probable, pero es un factor de riesgo para tener cáncer en el otro testículo. Otro factor de riesgo es que un padre haya tenido cáncer de testículo. Hereditario. Exacto, ese es un factor de riesgo. Es más frecuente en las personas de raza blanca, personas que tengan atrofia testicular, que es que tengan un testículo muy chiquito, y todos estos son con los factores que hay que tener. Hay otros síndromes que también pueden llegar a provocarlo, como el síndrome de Klinefelter. Pero bueno, esos son los factores de riesgo para tener cáncer de testículo. ¿Cómo se presenta? Porque muchas veces dicen, ¿cómo saber si yo tengo cáncer de testículo o no? Ok, y eso es lo que mencionabas al inicio, que muchas veces no se alcanza a notar mucho. Las principales manifestaciones es aumento de tamaño. No necesariamente tiene un dolor, o sea, puede ser aumento de tamaño, que se ponga indurado, que se ponga duro, y muchas veces no hay dolor. Solamente hay dolor en el 10% de los casos. Entonces, no es algo muy frecuente presentar un dolor en el testículo y decir, pues tengo cáncer de testículo. A veces me preguntan a mí los pacientes, oiga, doctor, y es que yo estaba jugando fútbol y me dieron una patada, ¿puede tener cáncer de testículo? El riesgo de testículo sigue siendo el mismo, no es que aumente el riesgo de cáncer, un golpe ni nada de eso. O sea, no es totalmente indiferente eso. Doctor, yo quería preguntarle algo. O sea, menciona usted la edad, el rango entre 18 a... 15 a 35 años. 15 a 35 años. Así es. A los 15 años los chicos todavía siguen viviendo con sus padres y a lo mejor ellos les da pena preguntarle a sus padres, o ¿cómo una mamá o un papá, un papá es más fácil, yo creo, pero cómo una mamá puede acercarse con su hijo y decirle si están bien sus testículos? Exacto. Yo creo que esto es lo que tenemos que estar más abiertos ya en la actualidad, de decir, oye, revísate los testículos, nada más para ver si hay algo, tener la confianza, porque sí es cierto, el problema es eso, que hay mucho machismo todavía y mucho todavía la idea de cómo voy a dejar que otra persona me vea los genitales, o sea, aunque sea doctor, lo que sea, todavía como que estamos un poco cerrados en esa idea, y es muy importante estar entendiendo que nosotros somos médicos que estamos acostumbrados a verlo, eso es lo que vemos, como revisar el abdomen, como explorar los pulmones, o sea,
cualquier cosa estamos como, es algo que estamos acostumbrados. Entonces sí es muy importante tener esa confianza y decirle a los hijos de, oigan, pues revísense los testículos o ver cómo están, o que tengan la confianza de, oigan, si cualquier cosa que vean anormal, avísenme para poderte llevar al hospital, porque ese es el problema, que muchas veces les da pena y ya cuando llegan con nosotros tienen un testículo prácticamente de, pues no sé, como de una sandía o de un melón, que ya son grandísimos, y muchas veces el problema no es tanto el tamaño, sino que ya puede haber actividad en otros sitios. Entonces, como ya decíamos, o sea, el cáncer siempre se puede esparcir. Entonces, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque además de que esté en el testículo, después se puede ir hacia otros sitios, y ahí es cuando puede haber otros síntomas como tener un aumento de mamas, tener dolor en la espalda, tener problemas para respirar o problemas gastrointestinales, porque el cáncer se puede ir a otros sitios. ¿La operación, doctor, va directamente en la bolsita del escroto o dónde se hace la operación? Cuando tienen la sospecha de cáncer de testículo, se tiene que ir al médico para revisar. Se tiene que hacer un ultrasonido para ver si sí hay datos de sospecha de cáncer y también se tiene que hacer unos marcadores, que son unas muestras sanguíneas para ver si hay alguna probabilidad. Esto más que nada para el diagnóstico y para el seguimiento. ¿Ok? El tipo de cirugía. La cirugía principal se tiene que hacer primero quitar el testículo. Se llama orquiectomía radical. Esto se hace por un abordaje inguinal. Se hace por la región inguinal, ahí se quita el testículo y ya después, dependiendo cómo sigue, se tiene que ver si se necesita quimioterapia, radioterapia o algún otro tipo de cirugías. La ventaja de este tipo de cáncer es que es muy fácil que se pueda controlar, es muy curable. Entonces, siempre es importante tener la confianza para poder ir al médico y poder resolverlo. Y como ya lo dijimos, estas son las edades más frecuentes, pero siempre existe la posibilidad de que puedan ser más grandes o más chicos. ¿Okay? Oye, se nos acaba el tiempo, Mario, pero ¿nos puedes compartir primero tus redes sociales y decirnos si hay algún estudio que puedan hacer previo a esto? Claro que sí. Bueno, mis redes sociales es Uro Mario Negrín. Y bueno, los estudios se tienen que ir con el médico primero antes de hacer algún estudio, ¿ok? Si hay sospecha, ir con el médico. Perfecto. Bueno, pues ya sabe, familia, y lo más importante siempre, como lo hemos dicho, es hablar de sexualidad con nuestros hijos. Así es. Olvidémonos ya de las creencias los tabúes. Vámonos a un corte, familia. Bueno, así es. Gracias, Mario. No, muchas gracias a ustedes.